Para continuar con nuestro programa, tenemos la ponencia titulada Cooperación Técnica en Farmacovigilancia de la OPS en las Américas, por lo que me permito presentar al doctor Robin Rojas, oficial técnico de la Organización Panamericana de la Salud. Démosle un fuerte aplauso. Buenos días. Estamos esperando la presentación, perdón. Bien, muchísimas gracias al presidium, al país anfitrión que nos recibe hoy. Es un placer para nosotros estar acá, traer a nuestro equipo y también invitar a autoridades de muchos países. Vamos a hacer una presentación un poco dando una pincelada de lo que hace la OPS en farmacovigilancia, de lo que ha sido el trabajo de la organización en los últimos años, particularmente en el marco de la pandemia y de la pospandemia. Sin embargo, creo que es importante destacar que el título se llama Cooperación, porque la OPS coopera y si bien hay algunas cuestiones que por ahí son con alguna coordinación nuestra, esto es un trabajo que vamos a mostrar acá que realmente es de los países. Y quiero destacar que tenemos presencia acá de más de 20 países de nuestra región, de las Américas, del Caribe, de Latinoamérica, de Norteamérica, y que la más gran parte de esta presentación que vamos a mostrar acá tiene mucho que ver con trabajo que han hecho ellos, sus puntos focales, sus centros nacionales de farmacovigilancia y sus programas de inmunización. Siguiente, por favor. Bien, para comenzar solamente, tal vez ustedes conocerán que la Organización Panamericana de la Salud tiene un sistema de evaluación de autoridades reguladoras o de sistemas reguladores de medicamentos y productos médicos en la región y bueno, en todo el mundo, la OMS también lo hace. Y hay 4 niveles de desarrollo regulatorio que se llaman el nivel 1, 2, 3 y 4, que corresponden correspondientemente al menor, al mayor grado de desarrollo de todas las 9 funciones esenciales de la regulación, una de las cuales es la vigilancia o la farmacovigilancia como la conocemos. Este gráfico de la derecha nos muestra un poco en dónde está nuestra región, cuántos países han alcanzado el nivel 1, el 2 y el 3 y no, la idea no es ir a ver datos específicos, pero solamente para mostrarles que tal vez entre el rojo y el naranja, que son los colores que componen casi la mitad de la torta, tenemos países que están en los menores grados de desarrollo regulatorio, en el grado 1 y en el grado 2, lo cual por supuesto es un tema de salud pública, es una situación que requiere ser abordada y que el trabajo en red, el trabajo en cooperación de diferentes países ha sido una estrategia muy, al menos para esta función, la función de farmacovigilancia ha sido una estrategia muy efectiva y al final de la presentación creo que voy a concluir con un mensaje claro al respecto de esto porque nos muestra que cooperar entre países muy desarrollados con países que están en proceso de desarrollo es una estrategia que realmente ha dado frutos muy interesantes. Siguiente, por favor. Desde el año más o menos 1999, la red PARF, que es la red de todas las autoridades reguladoras de medicamentos, se dio a la tarea de crear un grupo específico de farmacovigilancia, que era esencialmente los técnicos, la gente que a veces ni siquiera había un centro nacional de farmacovigilancia, era simplemente un técnico, una persona que trabajaba en el tema de vigilancia de seguridad, pero agruparlos desde el Caribe inglés, el Caribe latino, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, y discutir los temas que los afectaban a todos. Los problemas de la seguridad de los medicamentos afectan a todos los países independientes de su grado de desarrollo. Y por supuesto cada uno tiene una contribución específica que puede hacer desde su realidad y desde su ubicación geográfica, ¿no? Esto terminó creando ya hace unos 10 años una red mucho más fuerte, que es la red que se va a reunir esta semana acá, que muchos de ustedes están acá presentes, que son los países de toda la región unidos, agrupados dentro de este mecanismo que le llamamos red,
que es un mecanismo de integración, cooperación, intercambio de información estratégica, esencialmente enfocado pues, en la prevención, en la detección, en la prevención y en la mitigación de riesgos asociados al uso de medicamentos y vacunas, ¿no? Siguiente, por favor. Esta red se reúne una vez al mes virtualmente, tiene una cantidad de grupos de trabajo, ahora les voy a comentar algo dentro de esta presentación, y una serie de productos importantes que han servido como insumos no solamente para los reguladores, sino para otro tipo de autoridades en salud y de instituciones en el sector público y privado de la región, ¿no? Entonces, lo primero que hemos venido haciendo durante los últimos años, y como comentaba el doctor Barbosa en su presentación, pues hay una herramienta muy ambiciosa que se llama la GBT de la OMS, en la cual se mide el desempeño regulatorio de todos los sistemas en el mundo, se mide con la misma herramienta países en África, en Asia, en Oceanía y en las Américas, y por supuesto que esa estandarización de ese instrumento de medición fue una cosa que ha sido un poco compleja para muchos de los países de la región porque se requiere definitivamente demostrar demasiada suficiencia en muchos componentes de la función, ¿no? Y para eso justamente hemos venido acompañando a países que nos han manifestado su interés, como lo son El Salvador, México, Honduras, Ecuador, Cuba, Costa Rica, Perú, Chile, Belice, Venezuela, Bolivia en este último año, que nos han indicado que quieren entender un poco mejor lo que espera la herramienta por parte de ellos y lo que van a ver los evaluadores internacionales cuando vengan a ver en qué grado se encuentra el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de México. Siguiente, por favor. Bien, esto es a ver, voy a mencionar algunas actividades que se han hecho a lo largo de los últimos 2-3 años. Durante el resto del evento van a haber algunos talleres específicos que van a ahondar sobre ellas, así que no me detengo demasiado, pero con gusto puedo resolver cualquier pregunta hacia el final. En algún momento de hace unos 3 o 4 años, la red se dio cuenta que había, y a raíz de una publicación que fue esta de unos autores muy famosos en el área de farmacovigilancia, que son Aronson y Onakpoya, una serie de productos que se encontraban en los mercados de los países y que en realidad habían sido retirados casi que globalmente, o había un consenso global de que no tenían un beneficio-riesgo, un balance beneficio-riesgo positivo. Y la red se dio a la tarea en ese momento de evaluar en qué países de la región había eventualmente algún registro sanitario activo de estos productos, y para gran sorpresa nos dimos cuenta que había muchos de estos productos que tenían registros sanitarios activos. Ahora, ¿qué significa que esté un registro activo? No necesariamente necesita que el producto significa que el producto se esté comercializando, ¿no? Pero el hecho de que haya una figura legal que le permita a un fabricante tomar alguno de estos productos que se encuentran allí, que tienen serios problemas de seguridad, y sacarlo al mercado en cualquier momento, pues era un problema y era una cuestión de salud pública que había que abordar. Y para eso la red se dio a la tarea de elaborar una documentación y un soporte muy importante de cuál era la evidencia detrás de los riesgos que tenían medicamentos como el Astemisol, como el dietilestilbestrol, como el Tegacerol, la terbinafina, perdón, la tioridazina, qué pena. Y bueno, esto llevó a la eliminación de muchos de estos registros fantasmas que les llamábamos en el mercado, y en algunos casos de producto que sí se estaba comercializando, pero que tenía o sabíamos que inducía la ocurrencia de eventos adversos serios, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este momento la red tiene algunos grupos de trabajo. Acá solamente mencionamos 3 rápidamente con los países que están a cargo de ellos. Hay un grupo específicamente que se está encargando en este momento de dar una guía para las Américas sobre cómo realizar buenas inspecciones de buenas prácticas en farmacovigilancia, inspecciones a los titulares de registro, y dar unas pautas, dar unos checklists, dar unas indicaciones específicas de qué debería tener un sistema nacional, un sistema de farmacovigilancia de un fabricante o de un importador, cómo debería presentarse la evidencia, cómo debe estar un archivo maestro de farmacovigilancia, cuáles son las responsabilidades de la persona responsable de farmacovigilancia, como se dice en inglés, de cada laboratorio. Y esto pues es una intención de armonizar un poco el criterio a nivel de los países de la región. Hay otro grupo, por ejemplo, que trata de los temas de coordinación con el PAI, y de esto vamos a hablar extensamente a lo largo del evento, como siempre lo hacemos, porque
evidentemente debemos reconocerlo, siempre ha sido una cuestión a discutir el tema de la relación entre los programas de inmunizaciones y los programas de farmacovigilancia al momento de hacer seguimiento a la seguridad de las vacunas o monitoreo de los ESAVIS, particularmente de los ESAVIS grave, ¿no? Entonces se está allí trabajando en un procedimiento específico de coordinación de cuáles son los roles del regulador y cuáles son los roles del programa de inmunizaciones en esta vigilancia, ¿no? Y por último hay otro grupo que está aterrizando un poco el tema de la gestión de señales. Ya teníamos un documento publicado de la región de las Américas sobre cuáles son los métodos cualitativos y cuantitativos para detectar señales de seguridad en farmacovigilancia. Y estamos ahora planteando un nuevo trabajo en el cual hay la idea es hacer un aterrizaje un poco más práctico de lo que implican esos conceptos y esos métodos con los datos locales para que cualquier sistema de farmacovigilancia de la región pueda usar sus propios datos y no necesariamente recurrir a las señales que se generan por parte de otros países o en la literatura o a través del centro colaborador de Uppsala, sino que puedan usar sus datos, los datos de su propia vigilancia, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un trabajo estrella, digamos, que siempre lo llevamos a mostrarlo en los países, que se trata de la evaluación conjunta de documentos regulatorios. No sé si acá ahora colegas de la industria probablemente los hay, pero desde los reguladores siempre existe el tema del recurso humano limitado y el tiempo limitado para evaluar documentos como lo son los informes periódicos de seguridad, los famosos PESUR, o los planes de gestión de riesgo. Y obviamente a veces una sola persona no puede atender la demanda de lo que implica evaluar correctamente todos estos documentos, por lo cual se planteó desde hace ya unos, no sé, 8 años, una cosa así, un mecanismo de evaluación conjunta en el que los países se apoyan unos a otros para ver con diferentes ojos los planes de gestión de riesgo, por ejemplo, identificar alguna cuestión que no haya sido abordada y solicitar los ajustes necesarios al titular de la autorización. Acá hay que agradecer muchísimo los roles de Canadá, de Cuba, de Brasil y de Chile, que fueron quienes iniciaron con este proceso. Y bueno, luego se fueron sumando muchísimos otros países que están acá presentes. Siguiente, por favor. Acá hay algunos de los ejemplos de los productos que se han evaluado en conjunto. Ahí están los logos, digamos, de los diferentes países. Como decía, empezó Brasil con Chile, monitoreados un poco por Canadá, luego se fue incorporando Perú, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay, Colombia, con productos que iban desde anticuerpos monoclonales, como los pueden ver allí, productos de alto costo como para el tratamiento de la hepatitis, como el sofosbuvir, por ejemplo, vacunas, como lo fue la vacuna de dengue que tuvo tanta controversia, la vacuna original de Envaxia, que resultó teniendo al final un perfil un poco más de riesgo que de beneficio para los pacientes seronegativos que se le aplicaban. Y siguiente, por favor, también terminamos durante la pandemia usando el mismo esquema que teníamos colaborativo de países para evaluar productos estratégicos que se incorporaron durante la pandemia y que tenían grandes brechas en la información de seguridad que necesitábamos conocer y que, bueno, solamente con esta aproximación grupal se pudieron manejar y mitigar de la forma correcta, ¿no? Por ejemplo, la vacuna Vaxzevria, que era la vacuna AstraZeneca, que tuvo, pues ustedes lo saben, muchas señales de seguridad asociadas a eventos de coagulopatías, o el nirmatrelvir ritonavir, que es el famoso Paxlovid, que es un medicamento que se está dando por lo menos en los Estados Unidos ampliamente para el tratamiento de COVID leve, para el tratamiento ambulatorio, pero que es un medicamento que interactúa muy fuertemente con el citocromo P450 y que por tanto tiene un potencial enorme de generar eventos adversos tóxicos y hepáticos, ¿no? O, bueno, otros como el pertuzumab, trastuzumab, por supuesto. Siguiente, por favor. Bien, entonces, cuando empezó la incorporación de vacunas en la pandemia en el año 2021, que todos ustedes, autoridades de la región, tuvieron que enfrentarse al gran desafío de incorporar un montón de productos que tenían una información supremamente limitada de seguridad, porque fueron aprobados para uso en emergencia o aprobados transitoriamente a nivel de sus países y a nivel global, con los datos de los ensayos clínicos pivotales cuando estaban disponibles, que por supuesto eran ensayos que no cubrían al 100% de la población, que estaban hechos en adultos, bueno, sanos, estándares, de un mismo tipo de
etnicidad, y ver cómo sacar estos productos muy masivamente al mercado a sus propias poblaciones y ver cuáles eran los eventos que iban a aparecer de seguridad allí. Pues definitivamente se requirió un sistema que nos permitiera capturar qué estaba sucediendo en los países. Desde hacía muchos años sabíamos que la coordinación entre el PA y la autoridad reguladora por ahí no funcionaba completamente bien en todos los países, sabíamos que no teníamos información al 100% confiable y al día, digamos, sobre los eventos que sucedieran en los países. Podía ocurrir un evento gravísimo en algún país con alguna de estas vacunas, pero no sabíamos, no nos íbamos a enterar sino probablemente 2 o 3 meses más tarde cuando saliera a la prensa o cuando el país eventualmente lo comunicara de alguna forma a la OPS. Y entonces decidimos hacer lo que podíamos, y lo que podíamos era monitorear lo que hubiera disponible. Y lo que hubiera disponible en muchos casos se trataba a veces de un informe que un país específicamente publicaba. Yo, por ejemplo, un caso muy exitoso de transparencia, el caso de Costa Rica, que publicaban periódicamente cada semana, si no estoy mal, Xiomara me corrige, los datos de las dosis, de todas las vacunas que habían aplicado y todos los eventos que el Sistema Nacional de Farmacovigilancia recibía. ¿Esto es una incidencia? No, por supuesto que no. No tenemos el denominador, no estamos viendo exactamente la población en la que estamos haciéndolo, no estamos sabiendo si realmente todos los eventos que capturamos son los que ocurrieron, pero es una tasa de reporte, y es una tasa de reporte que hay que interpretar con mucho cuidado, pero que algo nos iba a decir. Luego empezamos a cruzar estos datos un poco con lo que estaba recibiendo Uppsala, con lo que recibía BG-Base. Y empezábamos a ver que las tasas de reporte de algunos eventos que nos daban, por ejemplo, algunos valores más altos, coincidían un poco con lo que aparecía en Uppsala. Y a la par, mis colegas del área de inmunizaciones, que ya les comentaban en algún momento, estaban diseñando una base regional de SAVI, en la cual también los países aportaban alguna de esta información. Entonces lo que hicimos fue generar, con muchas metodologías que nos cuestionarían los epidemiólogos y los estadísticos, pero agregamos todos los datos que pudimos en ese momento e intentamos comparar tasas de reporte. No eran tasas de incidencia, sino tasas de reporte, a ver qué pasaba. Siguiente, por favor. Entonces, en ese caso, empezamos a construir tablas como esta, por ejemplo, en las que poníamos las vacunas, todas las vacunas que identificábamos en la región, cuántas dosis se habían aplicado en toda la región, cuántos casos totales se habían recibido de eventos adversos, cuántos serios o graves, cuántas muertes, y cuál era la tasa de reporte, no de incidencia, de, por ejemplo, vacuna AstraZeneca con casos totales por 100,000 dosis aplicadas, 54.8, por ejemplo. Ese valor solo, ¿qué significaba? No significaba nada, por supuesto, pero si lo comparábamos con otras vacunas, veíamos que evidentemente en otras vacunas habían valores supremamente más elevados. Ahora, podemos tener valores pequeños, como la vacuna CanSino, que tenía 11.6 casos por 100,000 dosis. ¿Esto quiere decir que es una vacuna más segura? No necesariamente. La vacuna CanSino también se estaba aplicando en creo que 1 o 2 países únicamente en toda la región. Entonces, por supuesto, había menos datos, era más difícil capturar. Había países que solamente reportaban los eventos graves y había países que reportaban miles y miles de casos de dolor en el sitio de inyección. Dolor en el sitio de inyección es un evento que nos interesa para la vigilancia pasiva, para los sistemas de notificación espontánea, pero que es un evento que no tiene relevancia en salud pública. A todo el mundo nos dolió el brazo cuando nos vacunaron y se nos pasó en 3 días y ya está, ¿sí? Entonces, esta información lo que hicimos fue agregarla un poco por evento. No les voy a mostrar en este momento las tasas por evento, pero claramente, por ejemplo, cuando tomábamos el evento famoso miocarditis, pericarditis, y asociábamos cuántos reportes de miocarditis, pericarditis estábamos recibiendo por 100,000 dosis aplicadas de vacuna a Astra, Janssen, Pfizer, Moderna, CanSino, Sinovac, Sinopharm, nos dábamos cuenta que las vacunas de plataforma ARN mensajero, que son Pfizer y Moderna, tenían valores más altos. Eso es una señal en farmacovigilancia. Eso es una señal que se investigó, que después se confirmó, que después hoy en día sabemos que hay medidas que todos los países han tomado para minimizar el riesgo de desarrollar miopericarditis asociado a estas vacunas de esta plataforma, pero que en ese momento ya lo podíamos ver incluso con la vigilancia espontánea, haciendo cálculos muy groseros de solamente tasas de reporte.
Entonces, esto fue lo que hicimos en una serie de boletines y acá hay personas que participaron mucho en el desarrollo de estos boletines. Al día de hoy tenemos 44 ediciones de ese boletín emitidas, las enviamos a todas las autoridades reguladoras permanentemente, especialmente al principio de la pandemia cuando salían 10.000 estudios todos los días, intentábamos compactarlos un poco y presentarlos de una forma un poco más amigable. Siguiente, por favor. También presentamos, siguiente, por favor. Creo que alguien se durmió en la cabina. También desarrollamos este tablero que algunos lo conocerán, que es un tablero sobre farmacovigilancia de vacunas COVID, en el que esencialmente intentamos poner día tras día toda la información de seguridad que se estaba generando en esos primeros meses de introducción de las vacunas, que era imposible para una sola persona estar al día porque se publicaban muchos ensayos clínicos, muchos estudios observacionales todos los días. Algunos muy bien, muy robustos metodológicamente, otros sesgados, otros que tocaba interpretar con mucho cuidado. Y este tablero lo que hizo esencialmente fue tomar ¿eso es lo que me queda o lo que llevo? Perdón. Lo que me queda, gracias. Lo que hicimos, claro, fue intentar sintetizar esta información de una forma que fuera fácil para el regulador, para que pudieran tomar decisiones basadas en evidencia real sobre la incorporación o sobre la vigilancia específica de alguno de estos productos. Siguiente, por favor. También desarrollamos una cantidad de documentos. Ese primer año creo que para muchos de esta sala fue brutal en la cantidad de trabajo que hubo porque realmente se necesitaba mucha guía al respecto de cómo operar en una pandemia la vigilancia postcomercialización, ¿no? Y se desarrollaron documentos que iban desde pautas generales de cómo abordar el ingreso al país y la vigilancia de las nuevas vacunas, hasta cuestiones muy específicas ya como lo fueron los manuales regionales y globales de vacunación, las definiciones de caso de Brighton, por ejemplo, que había una cantidad de eventos que pues requerían una definición para poderlos identificar en el marco de la vigilancia, que los conocíamos del pasado probablemente, que era lo que llamábamos, por ejemplo, los eventos adversos de especial interés. Sabemos que algunas vacunas causan síndrome de Guillain-Barré, entonces, por ejemplo, este era un evento que requería una definición para poderlo monitorear dentro de la vigilancia, pero también aparecieron eventos nuevos, eventos que jamás habíamos visto. Una entidad como lo es el síndrome de trombosis con trombocitopenia, que fue asociado a vacuna como vacuna AstraZeneca, vacuna Janssen. Estos eran cuadros clínicos que no habíamos visto nunca en la vida asociados ni a ninguna vacuna ni a ningún otro producto. Entonces, ¿cómo se generan esas definiciones para que el sistema de vigilancia los pueda captar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, muchos otros documentos que iban desde, y aquí agradezco también a muchos de los países que están presentes porque se desarrollaron cuestiones desde muy generales, como esas pautas que les mostraba ahora, hasta cuestiones muy específicas, cómo monitorear eventos adversos de vacunas en ensayos clínicos, por ejemplo. Para esto se desarrolló una guía. O cómo, por ejemplo, leer críticamente los planes de gestión de riesgo de las nuevas vacunas de COVID. Y todo eso pues se puso a disposición de los países. Siguiente, por favor. También, bueno, algunos cursos online, seguramente muchos de ustedes participaron al menos en el segundo. El primero fue particularmente para el Caribe y para pequeños estados, pero el segundo ha sido un curso básico general en vigilancia postmercado de seguridad. Siguiente. Este es un trabajo que quisimos hacer con un pequeño grupo de países, con 6 países, porque nosotros vimos que en muchos lugares estaban incorporando productos sin evidencia. Ustedes habrán escuchado muchas veces de los casos que hubo de incluso intoxicaciones, este tipo de cosas desde productos que no tenían realmente ningún mecanismo de acción que nos pudiera indicar que iban a tratar el COVID, como la ivermectina, que era un antiparasitario. Otros que los conocíamos en otras indicaciones como lo era la cloroquina o la hidroxicloroquina o la citromicina, hasta algún veneno incluso como lo fue el dióxido de cloro. Y todo esto se dio en los países a los pacientes bajo la premisa de que intentar esto era mejor que nada, porque no teníamos medicamentos y no teníamos vacunas. Pero este trabajo lo hicimos precisamente para desvirtuar esa hipótesis. Dar esto no era mejor que nada.
porque dando esto, no solamente no se curaron a los pacientes, sino que se causaron eventos adversos y eventos adversos serios. Siguiente, por favor. Entonces recopilamos durante los primeros 6 meses de la pandemia o algo así las reacciones adversas o los eventos adversos que se habían recibido en 6 países. Se recibieron alrededor de 3.500 eventos, una cosa así, y nos dimos cuenta que efectivamente aparecían medicamentos como la citromicina con la hidroxicloroquina, que además son cardiotóxicos y que juntos, administrados juntos, incrementan su cardiotoxicidad, o la ivermectina, que causaba diarreas con un 15% de eventos siendo diarrea. Siguiente, por favor. Y en la siguiente vemos, por ejemplo, la cantidad tan impresionante de prolongación de intervalo QT, que eso es una arritmia, eso es un evento adverso serio cardiovascular que puede inducir perfectamente la muerte de un paciente, ¿no? Por supuesto, otros como bradicardias, enzimas hepáticas aumentadas, todo este tipo de cosas, pero esto es para demostrar un poco que administrar cualquier cosa para intentar no es completamente inocuo, ¿no? Se causó mucho daño a los pacientes en este caso. Siguiente, por favor. Esta es una red específica de hospitales Centinela que se ha conformado en 9 países. Mi compañera Ivonne pasado mañana les va a estar hablando un poco sobre ella, sobre monitoreo de ESAVIS y eventos adversos de especial interés en los pacientes vacunados. Siguiente, por favor. Este es un protocolo que venimos trabajando en colaboración con el CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología, que tiene una red de hospitales importante y que, como decíamos al principio, las mujeres embarazadas, por ejemplo, fueron una de las poblaciones excluidas de los ensayos pivotales, ¿no? Nunca en el ensayo de aprobación de una vacuna van a tener datos específicos de seguridad en mujeres embarazadas porque es una población que por ética, por procedimientos se excluye siempre, pero es una población en la que necesitamos saber realmente si la vacuna es segura o no. Entonces este es un protocolo es un caso control anido en una cohorte que se está llevando a cabo ya con más de 50.000 partos, si no estoy mal, ¿sí? En el cual pues precisamente estamos monitoreando una serie de eventos fetales y neonatales, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son otros protocolos de vigilancia activa. Siempre hemos destacado el rol de la vigilancia pasiva para intentar detectar la señal o el indicio de la señal de seguridad y el rol de la vigilancia activa para confirmarla o para cuantificarla o para estimar realmente si ese riesgo está ahí, qué tan grande es, ¿no? Y para eso hemos desarrollado algunos protocolos, alguno con molnupiravir, que es un medicamento que se aprobó para el tratamiento de COVID leve y para uso en el ambulatorio, pero que realmente no se está usando mucho en la práctica en la mayoría de países. Otro para Paxlovid, por ejemplo, que es el famoso nirmatrelvir-ritonavir, que ya pasado mañana les estaremos comentando un poco más en profundidad. Siguiente, por favor. Bueno, esto es simplemente que Uruguay es el primer país que está sumándose al protocolo de Paxlovid. Siguiente. La iniciativa de puentes informáticos es otra iniciativa importante sobre cómo codificar las reacciones adversas que todos los países tenían en formatos diferentes, los programas de inmunización en un formato, la autoridad reguladora en otro formato, y en cómo codificarlos, cómo transformar las variables, los lenguajes, los diccionarios, para poder cumplir con un estándar global, que es el estándar E2B, que nos sugiere la ICH y que es el que ha adoptado Uppsala también para la incorporación a VGBase, ¿no? Para esto hay un grupo grande de ingenieros trabajando en cómo transformar estos datos que por supuesto ustedes cuando los piensan en cuestión de 100, 150, 200 casos no es tan grave, pero cuando uno tiene miles y miles y miles de casos de reacción adversa o de eventos adversos con probabilidad de ser reacción adversa, por supuesto que se torna en un proceso de software bastante complicado. Siguiente, por favor. Solo para cerrar un par de mensajes clave, realmente la OPS siempre ha creído mucho en la necesidad de que los países más desarrollados colaboren con los países un poco menos desarrollados y esto fue especialmente lo que el doctor Barbosa al principio de la reunión destacó muchísimo y el rol de las autoridades reguladoras de referencia, que son las 8 que él mencionó, ha sido supremamente importante para acompañar a los países con menores desarrollos, pero también creemos un poco en el modelo de cooperación sur-sur y que no hay necesariamente que ser una autoridad nivel 4 para poder tener algo que compartir con los demás países, ¿no? Y esto lo destacamos mucho siempre.
Para nosotros también es muy importante que la información de incorporación de productos, especialmente en el marco de una emergencia sanitaria como la que acabamos de pasar, sea basado en datos reales, en datos en lo que nos dice la evidencia. En muchos casos, desafortunadamente, se tomaron decisiones de incorporación de productos en los países a nivel político, a nivel de la presidencia, de la república, este tipo de cuestiones, sin tener en cuenta realmente lo que la evidencia en términos de seguridad y eficacia nos estaba diciendo. Y por último, creo que eh, para todos ha sido una lección muy importante el poder compartir los datos a nivel regional y a nivel global. Y eso es lo que vamos a seguir siempre fomentando desde la organización, porque con esto se pueden tomar decisiones mucho más informadas. Siguiente, por favor. Para finalizar, solamente quería darles las gracias a ustedes por su atención, a los países que han sido quienes han trabajado muchísimo en todos estos proyectos, pero también a un equipo de consultores y de colaboradores de la OPS que me acompañan acá el día de hoy, que me permito leerlos rápidamente: Diego Macías, María José Alfonso, Gabriela Carrasco, Carolina Rancaño, María Teresa Ibars, Andrés Cerda, José Luis Bustos, Ana Reyes y José Luis Castro, que son realmente los catalizadores de todos estos trabajos y que sin ellos la verdad que nada de esto sería posible. Así que muchísimas gracias. Agradecemos mucho al doctor Robin por compartirnos casos tan específicos y el trabajo que se está desarrollando en materia de vigilancia, de farmacovigilancia, y la verdad es que estaremos muy atentos a todo lo que nos van a compartir en los próximos días.